Esta es la historia de Isabel. Se desarrolla en un lugar donde la esperanza es vista como debilidad y la fe, como una peligrosa ilusión. En una sala de planificación táctica, con el olor a metal y miedo en el aire, la teniente Isabel Almeida vio el desprecio en los ojos de su comandante, el mayor Costa. Él presentó un plan de ataque que ella sabía, con una certeza que le erizaba el alma, que los llevaría a todos a la muerte. Y cuando ella intentó advertirle, él la silenció con una frase que resonó más fuerte que cualquier explosión. Guarde sus intuiciones divinas para la capilla, teniente. Era la fe de ella contra la arrogancia de un hombre que se creía el único Dios en aquel campo de batalla. Una fuerza silenciosa contra un poder que gritaba. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez has visto tu fe puesta a prueba en el momento en que más la necesitabas? Antes de contarte cómo la fe de Isabel silenció a un batallón entero, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. La base militar avanzada era un infierno de polvo y tensión, clavada en montañas que parecían haber sido olvidadas por Dios. El ambiente estaba dominado por un pragmatismo bruto, una cultura donde el escepticismo era la armadura y el machismo la munición. En aquella sala de reuniones el aire estaba pesado, cargado con la resignación de hombres que se preparaban para lo peor. El plan de la misión era casi suicida: tomar una posición enemiga en una cumbre fortificada, un nido de ametralladoras que ya había repelido 2 intentos anteriores con pérdidas devastadoras. La atmósfera era de burla velada, de miradas que medían a Isabel y la descartaban, todo por causa de una serenidad que ellos no lograban comprender. El mayor Costa era la personificación de aquel lugar. Un hombre de unos 50 años, con un rostro surcado por mapas de guerras pasadas y un cinismo que envenenaba cualquier optimismo. Para él, la guerra era una ecuación simple: fuerza bruta, números y obediencia ciega. Veía la fe de Isabel no solo como una debilidad, sino como un insulto a la realidad sangrienta que él dominaba. El pequeño crucifijo que ella usaba discretamente bajo el uniforme, la paz con que enfrentaba el caos, todo eso era, a sus ojos, una fantasía peligrosa. La trataba con un desprecio paternalista, como si fuera una niña ingenua jugando con soldaditos de plomo en un mundo de hombres de verdad. Isabel, por su parte, era una isla de calma en medio de la tormenta. A sus 32 años, su reputación como estratega era brillante, pero opacada por su personalidad callada y observadora. Muchos confundían su serenidad con vacilación, su disciplina con pasividad. Mal sabían ellos que su fe cristiana no era una fuga, sino la roca sobre la cual todo su coraje estaba construido. Ella no imponía sus creencias, sino que las vivía. Y era precisamente ese vivir silencioso lo que tanto incomodaba. Los apodos se susurraban en los pasillos y en las tiendas. La Santa, Capitana Aleluya. Cada uno de ellos era una pequeña piedra lanzada contra la muralla de su paz interior. Un intento de resquebrajar lo que ellos no podían entender. El conflicto estalló con la fuerza de una granada cuando el mayor Costa señaló el mapa con una vara, trazando una línea roja y directa. El ataque será frontal. Subiremos por el barranco este. Inteligencia confirma que es la única ruta viable, aunque arriesgada. Un silencio sombrío se apoderó de la sala. Todos allí sabían lo que arriesgada significaba. Una masacre. Era una apuesta desesperada, un sacrificio de peones con la esperanza de alcanzar al rey. Los soldados se miraron entre sí, los rostros endurecidos, aceptando el destino que se les imponía. La orden era la orden y cuestionarla era impensable. La lealtad al mando, aunque fuera fallido, era el pilar que sostenía a aquel ejército. Pero Isabel vio lo que nadie más veía, o quizás lo que nadie más tenía el coraje de ver. Sus ojos no estaban solo en el mapa, sino a través de él. Analizaba la topografía, la cruzaba con los últimos informes de reconocimiento y una sensación helada recorrió su espina dorsal. El plan del mayor no era solo arriesgado, era una trampa. El barranco era un embudo perfecto, un corredor de la muerte donde serían blancos fáciles, expuestos y sin ruta de escape. Sintió una urgencia, no por su carrera o por su orgullo, sino por las vidas de aquellos hombres que la ridiculizaban. Eran almas, no piezas de un tablero, y estaban a punto de ser sacrificadas en vano por pura terquedad. Con el corazón latiendo firme, pero con la voz controlada, se levantó. Mayor, con todo respeto. Los ojos de toda la sala se volvieron hacia ella. El simple acto de cuestionar ya era una ruptura de protocolo, pero la seriedad en su rostro era innegable. El barranco este nos dejará expuestos al
fuego cruzado de los puestos de observación ocultos en la cumbre adyacente. La inteligencia puede estar incompleta. Nos esperan allí. Es una emboscada. Señaló un punto diferente en el mapa, un área densa y de difícil acceso que el mayor había descartado. Sugiere un enfoque alternativo por el flanco oeste bordeando la sierra. Sería más lento pero más seguro. La humillación fue inmediata y brutal. El mayor Costa ni siquiera miró el punto que ella indicaba. Soltó una risa corta y seca, un sonido que cortó el aire como una esquirla. «Teniente Almeida», dijo él con la voz goteando sarcasmo, «déjele la estrategia a quien entiende de guerra y guarde sus intuiciones divinas para la capilla». Se giró hacia la tropa, una sonrisa de escarnio en el rostro. Su única función aquí es seguir órdenes, ¿entendió? O tal vez necesita una oración para recordarlo. Risas ahogadas se extendieron por la sala, un coro de desdén que selló el aislamiento de Isabel. Ella sintió el peso de cada mirada, la vergüenza ardiendo en su rostro. No respondió, solo asintió lentamente, un gesto de sumisión que escondía una tormenta interior. Se sentó, pero el mundo a su alrededor parecía haber perdido el sonido. Oía solo el zumbido de su propia indignación y la voz de su conciencia gritando que no podía dejar que aquello sucediera. No se trataba de que su fe fuera ridiculizada, se trataba de la vida de decenas de personas siendo tratada con una displicencia criminal. La injusticia no estaba solo en la burla, sino en la arrogancia ciega de un líder que estaba a punto de marchar con sus hombres hacia el abismo, convencido de que su orgullo era más importante que sus vidas. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier grito. El mayor despidió a todos con un gesto brusco. La reunión había terminado. Los soldados se levantaron, el sonido de botas y equipos llenando el vacío dejado por la humillación. Nadie miraba a Isabel. Algunos mantenían la mirada fija en el suelo, otros se apresuraban hacia la salida como si la proximidad de ella pudiera contagiarlos con la misma mala suerte. Solo una o dos miradas fugaces, mezcla de pena e incomodidad, cruzaron la suya antes de desviarse. Ella permaneció sentada por un instante, sintiendo el frío de la silla de metal mientras la sala se vaciaba. El plan estaba sellado. La marcha hacia el matadero había sido decretada, y la única voz disidente había sido aplastada bajo el peso de la autoridad y el escarnio. Se levantó y caminó hacia afuera, moviéndose con una calma que desmentía la urgencia que gritaba en sus venas. Afuera, la base era una colmena de actividad sombría. Soldados revisaban sus fusiles, ajustaban las correas de sus chalecos, llenaban cantimploras con una meticulosidad casi ritual. Eran los movimientos de hombres que se preparan para no volver. Cada clic de un cargador siendo insertado, cada cremallera de un botiquín de primeros auxilios siendo cerrado, era un golpe en el corazón de Isabel. Ella no veía soldados, veía hijos, maridos, hermanos, y el plan del mayor Costa los convertía a todos en estadísticas, en números a ser rellenados en un informe de bajas. Isabel no buscó la capilla improvisada de la base, un lugar que ahora parecía manchado por la burla del mayor. En su lugar, se dirigió hacia el fondo del área de suministros, un laberinto de contenedores y cajas apiladas. Allí, en un pequeño espacio escondido entre una pila de neumáticos viejos y una lona polvorienta, encontró su refugio. El olor era a caucho y tierra seca. Era un lugar olvidado, ignorado por todos y por eso mismo sagrado. Lejos de las miradas de juicio, lejos del ruido de la preparación para la muerte, podía finalmente estar a solas con su fe y con el peso abrumador de la responsabilidad que sentía. Se apoyó en la pared fría de un contenedor, cerró los ojos y sacó el pequeño crucifijo de metal de debajo del cuello de su uniforme. El metal estaba caliente por el contacto con su piel. No rezó pidiendo una intervención divina que hiciera al mayor cambiar de idea. No pidió un milagro que detuviera los motores de los camiones. Su oración fue un susurro silencioso, una petición desesperada de claridad, de sabiduría para ver lo que los otros no veían, y de coraje para actuar, aunque eso significara enfrentar la humillación una vez más. Pidió fuerza, no para sí misma, sino para poder proteger aquellas vidas que su comandante estaba tan dispuesto a desechar. Cuando abrió los ojos el mundo parecía diferente. El sol de la tarde, antes cegador, ahora proyectaba sombras largas y nítidas sobre el suelo. Su respiración estaba calmada. El pánico se había disipado, reemplazado por una extraña y poderosa tranquilidad. Su mirada se posó en la copia del mapa topográfico que había metido en el bolsillo, casi por instinto, al salir de la sala de reuniones. Lo desdobló sobre un cajón de madera, y entonces lo vio. No era una visión, ni una luz celestial iluminando el papel. Era su mente, limpia del ruido del miedo y la rabia, funcionando con una precisión absoluta, una claridad que parecía
Sí, un regalo. Allí, en la sección oeste que todos habían ignorado por estar cubierta de vegetación densa y terreno accidentado, había una línea casi imperceptible, fina como un cabello, serpenteando entre dos elevaciones empinadas. No estaba marcada como un sendero o camino. Parecía un error de impresión, un fallo en la cartografía que los planificadores, con sus ojos apresurados y enfocados en la ruta obvia, habían descartado. Pero Isabel la vio por lo que era. Un antiguo paso de pastores, tal vez olvidado hacía décadas, engullido por la naturaleza pero todavía allí. Una cicatriz en la tierra, invisible para la tecnología, pero visible para una mirada que buscaba esperanza. Su mente de estratega entró en acción, conectando los puntos con una velocidad vertiginosa. El paso bordeaba completamente el campo minado que protegía el barranco. Desembocaba en la retaguardia de la posición, enemiga en un punto ciego, un área que ellos ciertamente considerarían segura y, por lo tanto, estaría menos guarnecida. El plan se formó en su cabeza, completo, impecable. Era más lento, sí. Exigiría más esfuerzo físico, más disciplina. Pero las posibilidades de éxito eran inmensamente mayores y, lo más importante, con pérdidas mínimas, quizás ninguna. La solución había estado allí todo el tiempo, escondida bajo el velo de la arrogancia y la prisa. Pero la alegría del descubrimiento fue inmediatamente seguida por una ola de ansiedad. ¿Qué hacer ahora? El tiempo se estaba agotando. ¿Volver al mayor Costa, el hombre que la había ridiculizado frente a todos? ¿La escucharía o la mandaría arrestar por insubordinación? La humillación aún ardía en su memoria. Sería más fácil quedarse callada, dejar que el destino siguiera su curso y rezar para que, por algún milagro, ella estuviera equivocada y el mayor en lo cierto. Pero entonces las imágenes de los rostros de los soldados volvieron a su mente. El joven cabo que siempre le mostraba fotos de su hija pequeña, el sargento canoso que estaba a 2 semanas de su jubilación. No, el silencio no era una opción. El sonido de motores de camiones pesados arrancando rasgó el aire, un rugido grave que hizo vibrar ligeramente el suelo. Era la señal. La partida era inminente. El sonido fue como un choque eléctrico, sacudiéndola de su vacilación. La elección había sido hecha por ella. Ya no había tiempo para ponderar, para dudar. Cada segundo de retraso era un paso más que aquellos hombres daban hacia la trampa. Dobló el mapa con manos firmes, lo metió en el bolsillo del pecho y se levantó. Su postura ya no era la de una oficial humillada, sino la de una líder que llevaba la única llave para la supervivencia de su gente. Marchó de vuelta al área de concentración, el corazón latiendo a un ritmo de guerra, pero el rostro sereno como la superficie de un lago profundo. Los soldados que ya subían a los camiones la miraban, con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Una mujer caminando con tanta determinación en la dirección opuesta al embarque. Ignoró las miradas. Sus ojos buscaban solo a un hombre, y lo encontró allí, al lado del vehículo de mando, gritando las últimas instrucciones a uno de sus capitanes. El mayor Costa en su elemento, el señor de la guerra, el arquitecto del desastre inminente. Isabel se detuvo a pocos metros de él, esperando a que terminara. Su silencio era más fuerte que los gritos de él. El láser mayor finalmente la notó. Su expresión de autoridad se transformó en un ceño de pura irritación. ¿Qué demonios hace aquí todavía, teniente? Su lugar está en el camión 3. ¿Cree que tenemos todo el día? Su voz era áspera para ser oída por todos alrededor, reafirmando su dominio. Pero esta vez las palabras no la hirieron. Isabel dio un paso adelante, sosteniendo su mirada sin vacilar. No levantó la voz, pero habló con una claridad cortante que hizo que el capitán al lado del mayor retrocediera instintivamente. Mayor, tiene que ver esto. Ahora. Sacó el mapa del bolsillo y se lo extendió. No era una petición, era una orden velada en un tono de urgencia incuestionable. Él la miró fijamente por un largo segundo, el desprecio luchando contra una chispa de incertidumbre en sus ojos. La convicción de ella era desconcertante. Era la calma de alguien que no temía las consecuencias. Bufó, un sonido de puro desdén, pero tomó el mapa, más para exponer la supuesta locura de ella que para realmente considerar lo que tenía que decir. ¿Y esto qué es ahora, Talmeida? Un mapa del tesoro que Dios te entregó en una visión. Algunos soldados cercanos se rieron, pero la risa murió rápidamente. Había algo en la postura de Isabel, algo en la intensidad de su mirada que comenzaba a corroer la certeza arrogante del ambiente. La tensión era palpable. Mire aquí, dijo ella, señalando con el dedo la fina línea que había descubierto. Un paso. Bordea toda la zona de riesgo. No está en Inomiti, nuestros satélites, porque la vegetación es demasiado densa, pero las curvas de nivel indican un sendero transitable. Antiguo, pero existe.
Explicó la lógica de su nuevo plan con una precisión quirúrgica, su voz firme y constante en medio del ruido de los motores. Habló sobre el flanco desprotegido, el punto ciego en la defensa enemiga, la posibilidad de una victoria limpia, sin una sola baja. No hablaba como alguien que cree, sino como alguien que sabe. Y esa certeza absoluta comenzó a plantar la semilla de la duda en el corazón de piedra del mayor. El mayor Costa miró del mapa al rostro de ella y luego a las montañas distantes, como si pudiera ver el sendero desde allí. Por un momento pareció dudar. La lógica de su plan era impecable. Arriesgado de otra forma, sí, pero con una promesa de éxito que su plan no tenía. Pero admitir eso sería admitir su error. Sería validar la intuición divina de la mujer a la que había humillado públicamente. Su orgullo, su reputación, todo estaba en la balanza. Podía sentir los ojos de sus hombres sobre él, esperando su decisión. Estaba acorralado no por la teniente, sino por su propia arrogancia ante una posibilidad que ya no podía ignorar. Para ganar tiempo y reafirmar su autoridad, se dirigió al sargento de comunicaciones. Sargento, póngase en contacto con el comando aéreo. Pida una verificación por infrarrojos en la coordenada que la teniente está indicando. Quiero saber si hay alguna señal de calor o movimiento en esa zona. Rápido. Era una maniobra para desacreditarla. Si el infrarrojo no mostraba nada, tendría la excusa perfecta para descartar su plan y proseguir con el suyo. Isabel permaneció en silencio esperando. Sabía que el sendero estaría vacío. Su fe no estaba en ver el sendero en el mapa, sino en saber que sería el camino seguro que Dios había preparado. Los minutos se arrastraron como horas. Los motores de los camiones se apagaron para ahorrar combustible, y un silencio extraño y pesado cayó sobre el área de embarque. Los soldados, ahora fuera de los vehículos, observaban la escena desarrollarse, la curiosidad y la aprensión creciendo a cada segundo. La misión estaba en suspenso, toda la operación paralizada por la obstinación de una teniente y la renuencia de un mayor. La dinámica de poder había cambiado sutilmente. Isabel ya no era la paria, era el centro de un impas que podría decidir el destino de todos ellos. El mayor caminaba de un lado a otro, el rostro una máscara de impaciencia. La radio finalmente crujió. Mayor Costa a la escucha. La voz del operador sonó en el tenso silencio. Comando aéreo en la línea. El barrido infrarrojo del sector oeste, según lo solicitado, está completo. Negativo para cualquier señal de calor o movimiento enemigo. El área está despejada, señor. Repito, el área está despejada. Un murmullo recorrió la tropa. La información, que debería ser un alivio, solo aumentó la tensión. Si el área estaba despejada, el plan de Isabel era, teóricamente, viable. La excusa del mayor se había evaporado. Ahora ya no tenía dónde esconderse. La elección era clara, su orgullo o la vida de sus hombres. Miró a Isabel, y por primera vez ella no vio desprecio en sus ojos, sino una mezcla de furia, confusión y un asombro renuente. La mujer que él consideraba débil e ilusa había de alguna manera encontrado un fallo en su estrategia y ofrecido una alternativa que la lógica militar no podía refutar. Estaba atrapado. Rechazar el plan ahora, después de la confirmación del comando aéreo, sería visto no como fuerza, sino como una terquedad irresponsable. Odiaba la situación. Odiaba la sensación de perder el control. Odiaba sobre todo la calma insoportable en el rostro de ella. Con un suspiro exasperado que sonó como una derrota, se giró hacia la tropa. Su voz era dura, cortante, como si intentara recuperar la autoridad que sentía escurrirse entre sus dedos. Cambio de planes. Seguiremos la ruta de la teniente Almeida. Tomen el equipo para terreno accidentado. Los quiero a todos listos para partir en 5 minutos. Escupió las palabras sin mirar a Isabel. Luego se giró hacia ella, el rostro a centímetros del suyo, la voz un susurro cargado de amenaza. Más le vale que esté en lo cierto, teniente. Más nos vale a todos. Porque si esto es un error, la culpa será suya. Y yo me aseguraré de que todos lo sepan. Isabel solo asintió sin intimidarse. No necesitaba su aprobación, ni temía sus amenazas. Tenía algo mucho más grande a su lado. Mientras los soldados se movían apresuradamente, tomando cuerdas y equipos de escalada, el clima había cambiado. El escepticismo todavía estaba allí, pero ahora estaba teñido de una curiosidad nerviosa. Seguirían a la capitana Aleluya por un camino invisible, basado en una fe que no comprendían, pero la alternativa era marchar hacia una muerte segura. Y entre la lógica mortal del mayor y la fe inexplicable de la teniente, por primera vez, la fe parecía la apuesta más segura. El viaje hacia lo desconocido había comenzado. La marcha fue brutal. El sendero era exactamente como Isabel había previsto.
estrecho, empinado y cubierto por una vegetación que se aferraba y rasgaba los uniformes. El aire era enrarecido y cada paso exigía un esfuerzo consciente. Los soldados, acostumbrados a senderos más trillados, sudaban y maldecían en susurros. El mayor Costa caminaba al frente, justo detrás de los exploradores, su silencio más pesado que cualquier reprimenda. Se detenía cada pocos metros, revisando el mapa y el GPS, como si esperara encontrar un fallo, un error que probara que él tenía razón desde el principio. Pero el sendero continuaba, terco y real, exactamente como la fina línea en el mapa de Isabel. Isabel caminaba en medio del pelotón, su presencia una mezcla de esperanza y chivo expiatorio. Podía sentir las miradas de los soldados sobre ella. Ya no eran de burla, sino de una evaluación constante. Cada vez que un soldado resbalaba en una piedra suelta o se arañaba, con una rama ella sentía el peso de la responsabilidad. No demostraba cansancio, moviéndose con un ritmo constante y enfocado. En sus momentos de mayor esfuerzo, su mano iba instintivamente al crucifijo bajo el uniforme, un gesto discreto que le daba una fuerza renovada. No solo los estaba guiando por un camino físico, estaba sosteniendo su moral con su propia e inquebrantable convicción. Tras casi 3 horas de una subida extenuante, el explorador de la vanguardia levantó la mano, señalando que se detuvieran. Un silencio instantáneo cayó sobre la columna de hombres. El mayor se acercó, el rostro tenso. El explorador señaló a través del denso follaje. «Estamos aquí, señor». La retaguardia de su posición, exactamente como la teniente predijo. La voz del soldado era una mezcla de agotamiento y puro asombro. El escepticismo que había cargado durante toda la subida se deshizo en ese instante. Habían llegado. Lo imposible se había hecho realidad. Y el camino que los había llevado hasta allí no había sido trazado por la tecnología, sino por la fe de una mujer. El mayor Costa se arrastró hacia el frente, tomó los binoculares y miró a través de un pequeño claro en la vegetación. Su cuerpo se puso rígido. Allá abajo, a menos de 200 metros, estaba la base enemiga. Un nido de ametralladoras, sacos de arena y soldados que se movían con una calma relajada, completamente ajenos a la amenaza que se aproximaba por sus espaldas. Estaban vulnerables, expuestos. Y aún más impactante, el mayor podía ver claramente el barranco este, la ruta de su plan original. La visión lo dejó pálido. El barranco era un corredor de la muerte perfectamente preparado, con posiciones de tiro cruzado y áreas minadas visibles incluso desde esa distancia. Habría sido una masacre. Isabel no solo los había salvado de su propia aniquilación. Bajó los binoculares lentamente, el rostro sin color. Se giró y sus ojos se encontraron con los de Isabel. En aquella mirada ya no había arrogancia, ni rabia, ni desprecio. Había solo un profundo y sobrecogido reconocimiento. No dijo nada, pero su silencio gritaba su derrota y su arrepentimiento. Todos los soldados alrededor vieron esa mirada. Vieron el momento en que el gigante de orgullo se desmoronó ante la fuerza silenciosa de la mujer a la que había humillado. Esa mirada fue la rendición de un mundo escéptico ante algo que no podía explicar, pero cuya verdad era innegable y estaba allí, ante ellos. La toma de la posición fue casi un anticlímax. Guiados por la estrategia de flanco de Isabel, el batallón neutralizó la base enemiga con una eficiencia brutal y silenciosa. La sorpresa fue total. El enemigo fue sometido con precisión quirúrgica, sin una sola baja de su lado. Mientras los soldados aseguraban el perímetro, el silencio en la radio de la compañía fue roto solo por exclamaciones de asombro y alivio de las otras unidades que monitoreaban la operación. La misión considerada suicida había sido completada con un éxito impecable. La victoria no tenía el sonido de disparos y gritos, sino el silencio reverente de hombres que sabían que habían presenciado un milagro. El regreso a la base fue diferente. El camino de vuelta, aunque todavía agotador, parecía más ligero. El peso de la muerte inminente había sido retirado de sus hombros. Los soldados ya no miraban a Isabel con desconfianza, sino con un respeto que rayaba en la reverencia. Le abrían paso, le ofrecían agua, le preguntaban en voz baja si necesitaba algo. Ya no la llamaban la Santa o Capitana Aleluya, la llamaban por su rango, teniente, pero el tono era diferente. Estaba cargado de una gratitud y un asombro que ninguna medalla podría comprar. No solo había liderado una misión, había restaurado su esperanza. A la mañana siguiente, el mayor Costa convocó a todo el batallón al patio central. El sol aún estaba saliendo, pintando el cielo con colores suaves que contrastaban con la dureza del ambiente. Isabel estaba en la primera fila, sin saber qué esperar. El mayor subió a una plataforma improvisada, el rostro envejecido por la noche sin dormir.
Miró a sus hombres y luego sus ojos se posaron en Isabel. Su voz cuando habló no era la del comandante arrogante, sino la de un hombre quebrado y reconstruido. Ayer el orgullo casi nos mata, dijo, la voz firme, pero cargada de emoción. Estaba equivocado. Estaba ciego por mi experiencia y por mi cinismo. Descarté una advertencia que nos habría salvado y humillé a la única persona que tuvo la claridad y el coraje de mostrarnos la verdad. Hizo una pausa tragando saliva. La teniente Isabel Almeida no nos guió solo con un mapa. Nos guió con una fuerza que yo no entendía y por eso desprecié. Esa fuerza salvó cada una de nuestras vidas. Bajó de la plataforma, caminó hasta Isabel y frente a todo el batallón se detuvo y le hizo el saludo militar más rígido y respetuoso que ella jamás había visto. Perdóneme, teniente. Su fe es su mayor arma y hoy es nuestra mayor bendición. Un silencio profundo se apoderó del patio y entonces un soldado comenzó a aplaudir. Luego otro y otro, hasta que todo el batallón estaba aplaudiendo, un sonido que resonó por las montañas. No era un aplauso para una victoria militar, sino para una victoria de la humanidad, de la humildad y de la fe. Isabel, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, solo asintió. No se sentía vengada, solo agradecida, agradecida por haber sido escuchada, no por ella, sino por todos ellos. Aquel día se convirtió en más que una estratega, se convirtió en un símbolo, la prueba viviente de que el verdadero liderazgo no nace de la fuerza bruta, sino de la integridad y del coraje de escuchar una voz más alta. A partir de ese momento nada fue como antes. El mayor Costa se convirtió en un líder más ponderado y humilde. Los soldados pasaron a tratar a Isabel con una confianza inquebrantable, buscando su consejo en cuestiones tácticas y a veces incluso personales. El apodo, Capitana Aleluya, nunca más se oyó, excepto quizás en susurros de admiración. La fe de Isabel ya no necesitaba ser un secreto. Se convirtió en parte de quien era ella, una fuente de respeto, no de burla. Continuó siendo la misma mujer serena y disciplinada, pero ahora su calma era vista por lo que realmente era, la manifestación externa de una fuerza interior extraordinaria. La historia de aquella misión se extendió como una leyenda por la región, una historia sobre la teniente que hablaba con Dios y veía caminos que los satélites no podían encontrar. Pero para Isabel no fue un milagro espectacular, fue la simple y poderosa consecuencia de aferrarse a su fe en la hora más oscura. Fue la prueba de que incluso en el lugar más escéptico y brutal del mundo, la fe no es una debilidad que deba ocultarse, sino la brújula más precisa que existe, capaz de guiar incluso a los más perdidos de vuelta a la seguridad y a la vida. Años más tarde, ya fuera del ejército, Isabel contaba esta historia, no para presumir, sino como un testimonio. Un recordatorio de que las mayores batallas que enfrentamos son a menudo contra nuestro propio escepticismo y el orgullo de los otros, y que, a veces, la claridad que necesitamos para encontrar el camino correcto no viene de mapas o de la tecnología, sino de un lugar mucho más profundo, un lugar de silencio, de oración y de una confianza inquebrantable en que no estamos solos, incluso cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Aquel día, en 1907, en medio del polvo y el silencio del campo de batalla, un batallón entero aprendió que la fe no es un refugio para los débiles, sino la brújula que guía a los fuertes en la hora más oscura. La prueba de que, cuando la lógica humana falla y el miedo toma el control, es la fe la que nos muestra el camino a casa, no solo seguros, sino transformados para siempre por el viaje. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.